Hola, buenas tardes. Soy Pepe Mengual, que soy coordinador de Preminfaz, que Preminfaz ya sabéis que es un grupo de trabajo de la EPAP y su objetivo principal es elaborar recomendaciones sobre actividades preventivas en la infancia y la adolescencia, basadas en las mejores pruebas disponibles, en las mejores evidencias. Como todos sabemos, en la pediatría de atención primaria la prevención es muy importante y la tenemos metida en nuestro ADN, en nuestra alma como pediatras de primaria. De hecho, nuestros programas del niño sano pues, ya se llaman programas de salud infantil, y el último que EPAP ha elaborado ya es un programa de salud infantil y que también se llama PAPI, que es el programa de actividades preventivas en la infancia. Hoy, María Jesús Esparza, excelente pediatra de atención primaria y miembro del grupo de pediatría basada en la evidencia, también miembro de Preminfaz, y que ha sido coordinadora del curso del Congreso de EPAP durante varios años, nos va a hacer una ponencia y nos va a explicar que 10 actividades preventivas ha elegido la OMS para incluirlas en el libro de atención primaria que ha elaborado. Esto ha sido mediante un proceso que ya nos va a explicar. Participo en la revisión y obviamente en estos tiempos en que en las consultas tenemos pues, las demandas tan altas, hay poca posibilidad de recambio, de que nos sustituyan y que de la administración nos apoye. El tiempo es importante y es importante que sepamos que actividades preventivas son las que podemos tener como más importantes en nuestra actividad. Y sin más, pues le doy la palabra a María Jesús para que empiece y estemos. Una cosita antes de que empieces, María Jesús, es que la dinámica de la reunión será que vosotros vais haciendo las preguntas que consideréis oportunas cuando se os ocurran durante la exposición, y luego al final haremos un debate con todas ellas. Bueno, María Jesús, cuando quieras. Muy bien, pues voy a compartir pantalla, a ver si esto funciona. Bien. Bien, creo que ya la estoy compartiendo. Bueno, empiezo ya. Bueno, como ha presentado ya Pepe, soy María Jesús Esparza, pediatra de atención primaria y miembro del grupo Preminfaz. Desde Aprendemos me plantearon hablar sobre este tema, 10 intervenciones preventivas en la consulta de pediatría de atención primaria apoyadas por la OMS. Bueno, ahora os contaré qué es lo que tenemos que ver nosotros, el grupo Preminfaz y yo misma y la EPAP con este tema de actividades apoyadas por la OMS que vienen de la elaboración de un libro de pediatría. Bien, la OMS publicó este documento sobre una visión sobre las actividades de la atención primaria del siglo XXI. Bien, en el siglo XXI considera la OMS que la atención primaria es la piedra angular de la cobertura sanitaria universal y garantía de cuidados de salud de calidad. La sección europea de la Organización Mundial de la Salud, reflexionando sobre este documento, ve que hay intervenciones que están basadas en pruebas, con beneficios demostrados, incorporadas en las actividades de la atención primaria. Junto con estas actividades hay otras que no están tan basadas en pruebas, sino basadas en la tradición, en opiniones de expertos, en sentido común, en el arte de la medicina, sin necesidad de demostrar eficacia, pero que aunque no hayan demostrado eficacia, hay que tener en cuenta que pueden llegar a tener efectos adversos como cualquier actividad médica. Además de que cada intervención, cada actividad nuestra supone un coste, tanto para las familias como para los sistemas sanitarios, tanto económico como en tiempo. Y también hay una reflexión importante que hacer, y es que las actividades preventivas únicamente reciben un 3% del gasto sanitario global europeo. Son como la hermana pobre de la atención primaria.
Con todo esto en mente, la sección europea de la Organización Mundial de la Salud decidió escribir o elaborar un libro, un manual de pediatría de atención primaria. La página inicial es la que veis en la pantalla y aunque pone que es un pocketbook, realmente dudo mucho que quepa en un bolsillo porque tiene casi 1000 páginas. Es un auténtico tratado de pediatría y recorre todas las actividades, parte de las actividades que se pueden realizar en una consulta de atención primaria. Se puede descargar desde esta dirección, directamente de la página de la OMS, pero luego os diré otra manera más sencilla de hacerlo desde la página de la EPA. Las actividades preventivas, que es el tema por el que yo estoy aquí, están incorporadas en este manual tanto en las actividades a realizar por grupos de edad como capítulos específicos para algunas de ellas. Bien, ¿y qué tenemos que ver nosotros con este documento? ¿De qué manera hemos participado? Bueno, todo esto viene porque la EPAP, a través de su grupo de relaciones con Europa, está integrada en la organización ECPCP. Seguramente os sonará de haberla oído nombrar alguna vez, y es la Confederación Europea de Pediatras de Atención Primaria. En este momento están integrados 19 países europeos, de los países europeos que tienen pediatría de atención primaria. Como sabéis, no son todos los países, por ejemplo, Reino Unido no tiene pediatría de primaria, pues 19 países están integrados, siendo la AEPAP uno de los miembros destacados de esta organización. Y esta organización está muy ligada a la sección europea de la OMS, de manera que participó en la elaboración o en la decisión de qué temas, qué contenidos se podían incluir en este manual. En la página del Grupo de Relaciones con Europa, que está en la de la EPAP, encontráis en esta esquina inferior derecha el manual de la OMS, desde donde os lo podéis descargar sin tener que teclear la dirección. Es absolutamente gratuito, por supuesto. Bien, ¿de qué manera se elaboró estos documentos? Bueno, pues la ECPCP en la reunión que tuvieron en 2018, se debatió mediante un sistema tipo Delphi qué actividades preventivas eran controvertidas para niños menores de 5 años y que valía la pena estudiarlas en profundidad para informar los contenidos que se iban a incorporar en el libro que quería elaborar la OMS. Se seleccionaron esas 16 actividades preventivas y de estas la OMS seleccionó 10. Encargó la elaboración de este trabajo a una investigadora externa. Esta investigadora elaboró un tema, o sea, un artículo, un documento de investigación para cada uno de los temas, y en cada uno de ellos están estudiados con mucha profundidad y siguiendo una metodología muy estricta. Hace una contextualización de cada tema, unas preguntas clave, una búsqueda inicialmente entre 2010 y 2019. De esta búsqueda extrae las revisiones sistemáticas clave para cada uno de los temas, contacta con los autores de los protocolos Cochrane, que son las revisiones sistemáticas Cochrane que todavía no están publicadas, están registradas pero no están terminadas, contacta con los autores para ver en qué situación están y si se podían utilizar ya los resultados que tuvieran ya determinados. Si no encuentra revisiones sistemáticas de alguno de los temas, amplía la búsqueda a otro tipo de estudios y también, si es necesario, amplía la búsqueda a revisiones sistemáticas anteriores a 2010. También analiza las recomendaciones existentes de las distintas fuentes que considera relevantes en el contexto europeo y finalmente hace un resumen narrativo de todo lo encontrado para, con este contenido, informar a la OMS para los contenidos que va a incluir en este manual de pediatría. En todo este proceso yo he participado como revisora externa de estos documentos. Entonces, en esta lista, en este cuadro que veis en la pantalla, está la lista de las 10 actividades preventivas para menores de 5 años que se seleccionaron,
Y en la parte de arriba están las fuentes que consideró la investigadora que eran relevantes en el contexto europeo. Está la Organización Mundial de la Salud, los documentos que elabora, la US Preventive Services Task Force, el Center of Disease Control, las guías NICE, y como veis pues también incluyó los documentos del grupo PREVINFAD, que para nosotros fue pues muy interesante porque tenemos, como sabéis, pues la barrera idiomática cara al mundo internacional. Hay que decir que la autora de los documentos domina perfectamente el español, aunque no es española, y bueno, pues consideró incluir nuestros documentos ya que ella pues tenía acceso a sus contenidos y los consideró importantes. Además, en la columna de la derecha tenéis otros grupos u otras instituciones en las cuales consulta los temas. La Academia Americana de Pediatría, el National Screening Committee del Reino Unido, la Asociación Española de Pediatría en algún tema también, la Canadian Task Force también, etc. Todos los documentos que escribió Sophie Julien, que es la investigadora, han sido publicados en Biomed Central Pediatrics, esta revista electrónica de acceso libre. Hay un documento de introducción, que es el que tenéis ahora en la pantalla, el título. Este documento de introducción está escrito por personal de la sección europea de la OMS. Hay un documento de métodos, de la metodología utilizada para elaborar estos documentos, y luego están los 10 documentos, uno por tema, que está, aquí hay un recorte de la bibliografía de este artículo de introducción y aquí están todos y cada uno de los 10 documentos. Total son 12 documentos que son francamente interesantes de consultar, están en inglés. Bueno, pues las 10 actividades preventivas seleccionadas se han agrupado en 3 grupos. El primer grupo son de intervenciones farmacológicas únicas, vitamina D, vitamina K y flúor. Segundo lugar, intervenciones múltiples, prevención de muerte súbita del lactante, prevención de lesiones no intencionadas. Y un tercer grupo de cribados, visión, pulsioximetría del recién nacido, cribado de la anemia ferropénica, trastornos del espectro autista y retrasos del habla y del lenguaje. Vamos a ir desgranando uno a uno, sin profundizar, por supuesto, sería imposible ni por tiempo ni por conocimientos el dominar estos 10 temas en profundidad. Voy a explicar las conclusiones del documento elaborado por la investigadora para informar al libro de la OMS, cómo se reflejan en el libro de la OMS y qué es lo que PREVINFAD tiene en sus recomendaciones. En primer lugar, la profilaxis con vitamina D en el lactante. La conclusión de la investigadora es que 400 unidades diarias de vitamina D en lactantes es eficaz para mejorar la salud ósea y para prevenir el raquitismo, más evidente en grupos de riesgo. Que la suplementación universal debe iniciarse poco después del nacimiento y que se debe mantener independientemente del tipo de lactancia y hasta los 12 meses. Mayores de 12 meses únicamente en grupos de riesgo. Los grupos de riesgo, pues como sabéis, en niños pequeños sería el déficit materno de vitamina D, lactancia materna prolongada exclusiva, prematuros, pequeños para edad gestacional. En niños más mayores, restricción de la exposición solar, escasa ingesta y ciertas patologías crónicas que disminuyen la absorción, la síntesis o aumentan la eliminación de la vitamina D. No se encontró beneficio en el efecto de la vitamina D sobre enfermedades infecciosas y el límite de 12 meses es arbitrario, fruto del consenso, sin que haya pruebas contundentes de que tenga que ser exactamente 12 meses. Así es como viene reflejado en el manual de pediatría. Se refleja pues, lo que he comentado de las conclusiones del documento de investigación y subrayo que sigue remarcando que se den los 400 unidades internacionales de vitamina D independientemente de la manera de alimentación.
Previnfad en este tema, estando de acuerdo con lo que se ha dicho anteriormente, en su documento intenta precisar y matizar mucho más la recomendación, con lo cual se convierte en algo un poco más confuso, pero en realidad se resume en que son 400 unidades al día en menores de 1 año, siempre y cuando no tomen 1 litro de fórmula al día. Y también se administraría 400 unidades en casos de factores de riesgo, ya no solamente menores de 1 año, sino incluso más mayores, si no toman 1 litro de fórmula al día fortificada con vitamina D, no toman alimentos enriquecidos y no tienen exposición solar. Y en pretérminos se cambia la dosis a 200 unidades kilo y día hasta llegar a 400, es decir, que un prematuro en cuanto llega a los 2 kilos está ya en las 400 unidades al día. Al final la recomendación prácticamente es esta, 400 unidades al día. La segunda actividad preventiva es la profilaxis con vitamina K en recién nacidos. Todos los recién nacidos deberían recibir vitamina K para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido clásica. No hay ensayos clínicos en cuanto a la prevención, a que sea tan eficaz en la prevención de la enfermedad tardía, ni hay ensayos clínicos que comparen la vida intramuscular y oral. Proceden de estudios epidemiológicos y es que se deduce que el efecto es similar siempre y cuando se complete la pauta oral. En el manual de la OMS aparece reflejada esta recomendación. Los niños deben de recibir, los recién nacidos, vitamina K profiláctica y ponen la dosis tanto para la vía intramuscular como para la vía oral. En el documento de Previnfad, de acuerdo con todo lo anterior, se recomienda 1 miligramo de vitamina K intramuscular tras el nacimiento. En prematuros de menos de 1.500 la dosis sería de 0,5 miligramos y si son recién nacidos inestables o tienen una colestasis conocida, entonces se utilizaría la vía intravenosa. Si los padres rechazan la profilaxis intramuscular, que hay casos, entonces la vía tendría que ser vía oral. Y en este caso la vía oral, no siendo compleja, pero sí que hay que supervisar mucho que se cumplimente y que se complete. Aquí es donde entrarían los pediatras de atención primaria para supervisar la administración de vitamina K, porque tiene que estar completada la dosis para que sea eficaz. La profilaxis de la caries con flúor para los niños menores de 5 años se debe de realizar o se puede realizar de varias maneras. En primer lugar, hay intervenciones colectivas cuya eficacia está demostrada. La fluoración del agua de bebida disminuye la caries, la fluoración de la sal, de la leche y otras intervenciones colectivas, aunque no se aplican en todos los países, ni siquiera en todas las comunidades autónomas por igual, y hay también muchos grupos reacios a que se apliquen ese tipo de medidas colectivas. Al final son medidas de salud pública que tienen mucho que ver con medidas políticas también. Los suplementos orales tienen un efecto limitado e inconstante e incluso pueden llegar a ser fuente de sobredosis y de toxicidad. Sin embargo, los dentífricos con flúor sí que son eficaces y se recomiendan, aunque no está muy claro, la evidencia no es tan clara respecto a la concentración de ion flúor en los dentífricos. El flúor tópico en forma de geles y barnices también es eficaz, aunque claro, si pensamos en niños de menos de 5 años, está un poco más limitado el uso de estas medidas que las aplicaría en cualquier caso un odontólogo. En nuestro país, el programa de salud bucodental infantil aplican estas medidas de flúor tópico en niños a partir de 6 años. Y finalmente, pues que los suplementos de flúor oral y también los niveles del agua superiores a 0,7 partes por millón de ion flúor se asocian con riesgo de fluorosis dental. En el documento de la OMS en algunos temas pone unos cuadros como el de superior a la derecha con una especie de bocadillo, eso son recomendaciones para padres. El resto sería ya más para profesionales, pues habla de las fuentes de flúor, del flúor en forma de pasta dental debe de administrarse
2 veces al día en los niños, y el uso de geles y barnices es eficaz y también debe de aplicarse cuando hay riesgo de caries dental, y que el flúor suplementado adicionalmente no se recomienda. En el documento de Previnfad se recomienda utilizar un dentífrico fluorado 2 veces al día. En menores de 2 años, 1000 partes por millón de ion flúor y la cantidad similar a un grano de arroz. En niños de 2 a 6 años, entre 1000 y 1450 partes por millón de flúor y la cantidad similar al volumen de un guisante. Y el suplemento oral únicamente en grupos de riesgo. El siguiente grupo de actividades preventivas estudiadas en estos documentos son las intervenciones múltiples. Son múltiples porque tanto la prevención de la muerte súbita del lactante como la prevención de las lesiones no intencionadas o accidentes tienen muchas aristas, tienen muchos factores de riesgo, no una sola causa, sino pueden confluir muchas y por lo tanto la recomendación también es muy compleja y el tema es complicado de abordar. El primero de ellos, el síndrome de muerte súbita del lactante, está relacionado con una serie de factores de riesgo que estadísticamente se han visto asociados. El más importante y el más contundente es la posición de dormir. Hubo un descenso dramático de casos cuando se publicó la recomendación de dormir boca arriba. De esta manera, se recomienda el entorno seguro para dormir el lactante, que incluye la posición supina, pero también la superficie firme, que no haya objetos blandos, que no haya ropa de cama suelta, que la cabeza esté descubierta, evitar el sobrecalentamiento y también, y este es el tema más controvertido y que más discusión hay siempre, se recomienda compartir la habitación sin compartir la cama. La lactancia a demanda y el chupete, lactancia materna a demanda y el chupete, se consideran factores protectores y los padres deben de ser advertidos de abstenerse del uso del tabaco, alcohol y drogas ilegales durante la gestación y también tras el nacimiento. En el manual de pediatría de la OMS lo que aparece es este cuadro de recomendaciones para padres de cuál es el entorno seguro y cuál sería el entorno no seguro para dormir. En el entorno seguro incluye dormir en su propia cuna en la habitación de los padres. En el documento de Previnfad sobre prevención de muerte súbita del lactante se recomienda el decúbito supino en los primeros 6 meses, básicamente porque a partir de los 6 meses el lactante busca su posición, se le sigue colocando decúbito supino, pero ya va a cambiar el mismo. Se recomienda la lactancia materna a demanda y evitar el tabaco. Se recomienda la cuna en la habitación de los padres. Y no rechazar el uso del chupete. No es una recomendación estricta, sino no se recomienda el chupete, sino no se pide que se rechace. Si el niño utiliza el chupete, se le deja. Si el niño no lo quiere, tampoco hay que empeñarse en que lo utilice. Y se hacen unas recomendaciones de colecho seguro. El colecho fomenta la lactancia materna y, por lo tanto, en alguna medida puede ser protector en ese sentido, pero teniendo muy en cuenta cuáles son las recomendaciones para un colecho seguro. Que los padres no sean fumadores, que duerman, que no se haga colecho con personas que no sean los padres, que no se haga en otro sitio que no sea una cama, no puede ser un sofá, no puede ser otro sitio, que los padres no sean obesos, hay una serie de recomendaciones porque se sabe que el colecho se practica y por especificar de qué manera es más seguro realizarlo. En cuanto a la prevención de las lesiones no intencionadas en menores de 5 años, como cualquier edad, es un tema muy amplio y muy variado. Hay muchos tipos de posibles lesiones no intencionadas, desde el tráfico, quemaduras, etc. Entonces, las recomendaciones se basan en estrategias que combinan ingeniería. ¿Qué sería ingeniería? Pues cómo tiene que estar hecha una cuna, qué separación tienen que tener los barrotes, cómo deben ser los envases de los medicamentos, los envases de los productos tóxicos, cómo deben de ser los sistemas de retención infantil, la homologación que deben de tener. En segundo lugar, legislación y obligatoriedad.
incluso en temas tan importantes como sistemas de retención infantil, aunque haya legislación y obligatoriedad, aún hay casos en los que no se llevan a los niños en sistemas de retención. Este es un punto muy importante. Y, por supuesto, la educación en las consultas, pero sobre todo, y más eficaz, la eficacia más clara en cómo fomentar la educación en prevención de lesiones intencionadas es a través de campañas amplias en los medios de comunicación, campañas como las de la DGT o campañas como se hicieron hace años por el Ministerio en cuanto a los accidentes domésticos y que lamentablemente pues no se han repetido desde hace mucho tiempo. Dada la complejidad del tema y lo variado que es, pues en el manual de pediatría de la OMS lo que aparecen son cuadros para padres con cada uno de los tipos de lesiones a evitar. El ahogamiento, las lesiones de tráfico, las caídas, las quemaduras. En el documento de PREINFAD se recomienda ofrecer consejo en el programa de salud infantil y consejo oportunista cuando se atienda a un niño accidentado de cualquier gravedad y priorizar el consejo en sistemas de retención infantil, casco en bicicleta, desaconsejar los andadores, vallar las piscinas, esto sobre todo en municipios o zonas donde haya abundancia de viviendas unifamiliares con piscinas, porque las piscinas públicas está legislado, no así en nuestro país en las piscinas privadas. Y también recomendar que dispongan a mano de los padres del número del Servicio de Información Toxicológica. En cuanto a la participación comunitaria, pues se recomienda que cuando se implementen actividades en la escuela, en los barrios, en el municipio y se solicite la participación de los pediatras o enfermeras de pediatría, pues que participen en estas actividades comunitarias. El tercer grupo ya de actividades preventivas analizadas en estos documentos son los cribados. En primer lugar, el cribado de la visión en recién nacidos y niños pequeños, hasta 5 años. El reflejo rojo, aunque la exploración del reflejo rojo no reúne una evidencia contundente, pero es una exploración aceptada muy ampliamente para descartar retinoblastoma y cataratas, dada la gravedad de las dos patologías que pueden poner en peligro la visión, incluso la vida de los pequeños pacientes. Y se recomienda explorar la visión en los niños de entre 3 y 5 años con los test de cribado que detectan ambliopía y sus factores de riesgo. Fundamentalmente son pues, los optotipos y los test de visión estereoscópica. No está tan clara la eficacia en las pruebas científicas sobre si se debe realizar la exploración en menores de 3 años. En el manual de la OMS vienen reflejadas estas dos circunstancias, examinar el reflejo rojo del recién nacido y explorar la visión de los niños de 3 o más años para descartar ambliopía, estrabismos y defectos de refracción. En el documento de PREVINFAD se recomienda explorar el reflejo rojo en menores de 6 meses y descartar la ambliopía, el estrabismo y los errores de refracción en los niños de entre 3 y 5 años. La pulsosimetría como cribado de las cardiopatías congénitas significativas es una actividad que está apoyada de forma consistente en la literatura con eficacia demostrada para descartar estas patologías. Añadida esta exploración a la ultrasonografía prenatal y a la exploración física. En el manual de la OMS vienen cuáles son los parámetros para considerar que este cribado es positivo o negativo. Esta exploración se hace, por supuesto, se hace en las unidades de neonatos y por lo tanto no corresponden estrictamente a la atención primaria y por ello PREINFAD no tiene un documento específico sobre este tema. El cribado de la anemia ferropénica carece de un test no invasivo. Hay
experimentalmente sí que hay algún test, pero no está estandarizado y no es aplicable en atención primaria. Hay incertidumbre, no está claro de si el déficit de hierro es causa de retraso cognitivo y psicomotor. La mayoría de las organizaciones no recomiendan el cribado sistemático, pero sí el cribado selectivo, que se recomienda en lactantes y niños con factores de riesgo como son la prematuridad, bajo peso al nacimiento y factores de riesgo diabéticos. En el manual de pediatría de la OMS informan que hay que buscar si existen factores de riesgo para, de esta manera, hacer el diagnóstico adecuado. Y en el documento de PREVINFAST se recomienda no hacer cribado universal y se sugiere hacer cribado en grupos de riesgo de ferropenia. El cribado del trastorno del espectro autista crea controversia entre las distintas instituciones. Algunos recomiendan un cribado universal entre los 18 y los 24 meses. Otros no ven que haya evidencia suficiente en ausencia de preocupación de los padres o del médico, y otros grupos recomiendan un cribado selectivo en niños con factores de riesgo. Los instrumentos de cribado, fundamentalmente el MCHAT en niños de 12 a 36 meses, son válidos, y la eficacia de la intervención, las pruebas son diferentes si se analiza en niños identificados a través de síntomas que han preocupado a los padres, maestros o clínicos, en cuyo caso sí se demuestra eficacia de la intervención, mientras que si los niños están identificados por un cribado universal, esto no es tan concluyente. Esto suele ocurrir así cuando se aplican test de cribado en población general, en contra de cuando se realizan en grupos selectivos. En población general es mucho más probable que se den, o sea, son mucho más abundantes los falsos positivos y también los falsos negativos, debido a una población en principio sana. En el manual de la OMS es muy escueto lo que se habla sobre el trastorno del espectro autista, a pesar de ser un tema tan importante. Y vienen a concluir que debido a la importancia de la enfermedad, lo que recomiendan es que esta patología, esta condición, se diagnostique lo más pronto posible, preferentemente antes de la edad de 3 años, destacando la importancia de los pediatras de atención primaria en la identificación de estos niños y en su derivación. En el documento de PREVINFAST se sugiere no hacer el cribado universal, y se recomienda hacerlo en individuos de alto riesgo, como serían los niños con hermanos que ya estén diagnosticados de TEA, trastornos neurológicos que se sabe se asocian con frecuencia a TEA, niños prematuros, niños con trastornos de la comunicación social, conductas repetitivas o signos de alerta de TEA. En los programas de salud infantil de las distintas comunidades autónomas, los que realizamos en las consultas, por lo menos en el de Madrid, está concretamente el signo de alerta a los 18 meses si el niño señala, es decir, si tiene atención compartida, que es algo fundamental para descartar TEA. Bien, y el cribado del lenguaje y el habla, de los retrasos del lenguaje y del habla. Este es un cribado cuyos test tienen gran variación en su precisión. Influye mucho el idioma en el que nos encontremos, los niños del idioma de origen que tengan, el nivel de educación de los padres. Es muy variable los resultados de su aplicación, y las intervenciones que se dirigen a niños que ya tienen diagnóstico de retraso del trastorno del habla sí que pueden mejorar algunos aspectos, pero no está probado que sea eficaz en niños detectados por cribado ni en niños detectados por cribado en el entorno de la atención primaria. Tampoco tiene efectos adversos el cribado de esta condición, ni tampoco del tratamiento del mismo.
En el grupo Previnfad, este tipo de cribado no se considera de forma independiente, sino que está incorporado en la supervisión del desarrollo psicomotor del niño. Tanto se utilice cuando hay algún factor que nos despierte la alarma en cualquier niño, se utiliza o el test de Denver o el de ICEA-Levant. Cualquiera de ellos tienen el apartado de vigilar los trastornos del lenguaje y la comunicación. En el... a ver, perdón. Estábamos en lenguaje, sí. Vale, que he ido hacia atrás en lugar de hacia adelante. Bien, en el manual de la OMS viene estos cuadros que lo que tienen son los ítems que se supone que los niños van a alcanzar en cuanto al lenguaje a los 6 meses, a los 12, a los 24 o a los 36. Es un poco los signos de alarma de que hay un retraso del lenguaje. Bien, en general, las actividades médicas y las actividades preventivas en particular están rodeadas de controversia. Hay mucha discusión de por qué hacer unas cosas, no hacerlas. No hay un 100% de seguridad. Y ello deriva en muchas ocasiones porque la evidencia no es directa, porque los estudios tienen limitaciones, todos los estudios tienen sesgos y tienen dificultades y problemas en su desempeño. Todas las actividades, como he comentado al principio, tienen efectos adversos y quien tiene que decidir qué recomendaciones se hacen es un panel, una serie de personas que con todos los datos en la mano tienen que decidir qué se recomienda. Cada miembro del panel también aporta sus propios sesgos y limitaciones, con lo cual siempre va a haber una discusión sobre las actividades preventivas que conviene aplicar, si son de aplicación universal, si son a grupos de riesgo. Pero bueno, todo esto enriquece la actividad de la pediatría de atención primaria y la aplicación de todas estas medidas en los pacientes de nuestras consultas. Ya con esta imagen institucional del grupo de Previnfad, pues termino la exposición. Espero que haya resultado de interés y bueno, pues si tenéis preguntas, si ha habido preguntas, pues vamos a intentar responderlas. Pues muchas gracias, María Jesús, por tu excelente presentación y explicarnos las 10 actividades que ha elegido la OMS para este libro de atención primaria, que como tú dices es de bolsillo, pero bastante grande, ¿no? Ha habido bastantes preguntas y, bueno, algunas yo creo que se podrán responder, otras no lo sé, yo te las voy haciendo y a ver. Laura ha preguntado sobre lo que es la prevención de la caries. Ha preguntado, no, esa es Gloria. Gloria dice que la pasta de dientes infantil o de adultos para todos, vigilando la cantidad, tamaño, arroz o guisante. Y también dice, entonces, la pasta de dientes para los niños por debajo de los 2 años de edad y la de adultos por encima. Eso es lo que pregunta. Que yo creo que pregunta si es así o no. Sí, bueno, dividirlas de niños y de adultos, bueno, lo que debemos es mirar la cantidad de flúor que llevan, porque hay muchas pastas infantiles que no llevan flúor en absoluto. Ya llevan muchos años la recomendación de utilizar pasta dental fluorada desde la primera vez que se cepilla los dientes al niño, es decir, tenga 12 meses, 11 meses, 14 meses, pasta dental fluorada. El efecto del cepillado mecánico, bueno, pues está bien, lo mismo que le puedes cepillar con agua o con una pasta sin flúor, pero el flúor con un mínimo de 1000 partes por millón está demostrado que previene la caries, mientras que sin flúor no tanto. La cantidad, pues, bueno, entonces lo que hay que mirar es la cantidad que lleva cada pasta fluorada, eso viene en los envases.
En las de adultos para niños, pues es que suelen rechazar el sabor según la edad de los niños. Entonces las de adultos suelen ser mentoladas, las de niños suelen ser fresa, en fin, suelen rechazar el sabor y por eso pues mejor utilizar una pasta que el niño vaya a aceptar porque le guste más. Y la cantidad, pues como he dicho, o un raspado, también en algunos sitios pone un raspado, en otros pone como un grano de arroz sobre el cepillo en los menores de 2 años y entre 2 y 6 años una cantidad un poquito mayor. Esas cantidades, no, aunque se la traguen, no van a producir fluorosis y previenen la caries, que es de lo que se trata. Laura dice que yo creo que es que apostilla un poco lo que has dicho tú, María Jesús, que dice que hay que tener en cuenta 2 factores a la hora de la pasta dental, que es la concentración de flúor y la cantidad, que es un poco lo que has estado explicando, ¿no? Sí. Ella también nos pregunta si se recomienda el chupete es a partir del mes. Se recomienda, bueno, el chupete se recomienda no ponérselo al niño hasta que la lactancia esté bien establecida, la lactancia materna, para no interferir con la lactancia materna. Entonces, siempre se ha dicho que, bueno, que aproximadamente hasta el mes mejor no ofrecer el chupete al niño para que la lactancia esté bien establecida. Eso es tan flexible como cualquier otra cosa que no tiene unos límites tan claros, ¿no? Si el niño mama maravillosamente y tiene 2 semanas, se le puede poner el chupete. O ofrecérselo, que lo quiere bien, que no lo quiere, pues nada. No sé qué opinarás tú, Pepe, de esto del chupete. Pues lo mismo, pues eso, cuando está establecida, hay veces que establecen la lactancia pronto y ya pues si quieren ponerle chupete que se lo pongan. Aparte que los padres a veces hacen lo que quieren, como es lógico, y vienen ya con el chupete puesto, pero vamos, si te lo preguntan o tú lo tienes que recomendar, pues cuando se establece bien la lactancia materna y ya funciona bien. Sí. A ver, ahora nos preguntan en qué momento hay que hacer el cribado de la ferropenia para los que tienen factores de riesgo. Pues me has pillado porque no me lo he estudiado. La Academia Americana de Pediatría pone a los 9 meses, Mm, pero en principio, como lo pregunta Pedro, y es una cosa que Pero para los que no tienen factores de no riesgo, para los que tienen, para los que tienen. Entonces yo para creo los que, que tienen igual antes claro. incluso. Entonces, si te parece, Pedro, te mandaremos un correo, pues lo miraremos porque como no estamos en todos los temas, y obviamente ese tema ni lo hemos trabajado María Jesús ni yo, no te lo podemos decir concretamente, ¿vale? Bueno, los prematuros me parece recordar que era a los 2 meses. Creo que sí, pero bueno, lo revisamos y lo mandamos por correo, lo mandamos al chat, o sea, a la lista de correos y así queda claro, La ¿vale? única institución que hace el cribado sistemático es la Academia Americana de Pediatría. Hace el cribado sistemático de la ferropenia en todos los niños, como muchas otras cosas que hace la Academia Americana de Pediatría y en otros sitios. El sistema sanitario que tienen es muy favorable a mucho cribado, a mucha exploración y a mucha revisión de salud infantil, mientras que otras instituciones y otros sistemas sanitarios son mucho más conservadores y van mucho más a lo que de verdad tiene demostrada eficacia, pues por evitar sobrecargar las consultas, el tiempo, etc. Y luego pregunta Isabel, pregunta qué prueba recomendáis para la exploración de la ambliopía en niños menores de 3-5 años. ¿Alguna en concreto que tenga mayor evidencia? Pues los test de visión estereoscópica, en mi experiencia, funcionan muy bien. Es que no se puede hacer en la atención primaria ninguna otra prueba, o la agudeza visual o el test de visión exterior. Por supuesto, si ves un estrabismo o una exploración clara patológica ocular, pero en niños que no tengan aparentemente ningún problema ocular, el test de visión estereoscópica a mí funcionaba bien. Sí, yo nos pidió apoyo una iniciativa de estos instrumentos electrónicos pasivos de valorar la ambliopía y están haciendo un trabajo de investigación para ver si realmente pues es una herramienta eficaz o no. Y hay algunos que están
en marcha que se usan, y esos no disponemos en atención primaria. Si alguno hay evidencias de que realmente pues el coste-beneficio es positivo, pues al final me imagino que se podrán implantar si hay dinero, recursos, pero de momento de lo que disponemos es lo que ha explicado María Jesús. Y luego, a ver, Manuel nos dice: el cribado de TEA, según has comentado, en el cribado del tema no hay unanimidad. Desde aquellos que recomiendan cribado universal, aquellos que dicen que si la familia muestra preocupación, que se hace si la familia muestra preocupación. En mi experiencia, algunas madres, que no son pocas, no llegan a manifestar preocupación, pero ya notan algo. Cuando les ha pasado, si les he pasado el cribado y es positivo, he sugerido que puede haber un TEA. ¿Qué opinión tienes al respecto? No lo entiendo muy bien. Bueno, yo creo que si ha ocurrido algo que a los padres les llama la atención y les has pasado el test y el test es positivo, lo que tienes que hacer es derivarlo para que confirmen el servicio especializado adecuado, confirmen o no que ese niño padece TEA, porque el test MCHAT es fiable, ¿no? Ahí estás haciendo un diagnóstico. El cribado sería en niños que no tuvieran absolutamente nada, niños sanos que los ves en la consulta comunicándose estupendamente, es pararte y pasarle el test MCHAT. Eso sería cribarle. Si ya pasas el MCHAT porque hay una sospecha de que puede haber algo, eso es el proceso diagnóstico que hay que hacer. Y Ignacio dice que se especifica en el documento de la OMS quién debe realizar estas actividades preventivas, si el pediatra o la enfermera pediátrica. ¿Se sabe si existen diferencias? Y me refiero en especial al cribado de TEA o de los problemas del lenguaje. La primera parte, respecto a si pediatras o enfermeras no hacen diferenciación, hablan mucho de providers de atención pediátrica y eso, o sea, no dicen pediatras, dicen mucho lo de providers y ahí pues van incluidos también las enfermeras de atención primaria, que por supuesto tienen mucho que decir en las actividades preventivas, en estas actividades, mucho en el consejo, en todo. O sea, es algo compartido en la consulta de atención primaria y como, bueno, pues nosotros también en el PEMIFA de eso lo hemos hablado mucho, pues cada equipo pediátrico pues se tiene que distribuir las tareas según sus posibilidades de tiempo, de personal, de capacitación, de recursos, etcétera. La segunda parte de la pregunta no la he entendido demasiado bien. Si el cribado del autismo y de trastornos del lenguaje. Dice, ¿se sabe si existen diferencias entre hacerlo, calculo que quiere decir eso, entre hacerlo el pediatra o la enfermera, el pasar el MCHAT o los problemas del lenguaje? En el test del lenguaje, más utilizado es un test que lo hacen los padres. O sea, que se les pasa a los padres, ni siquiera lo hace el profesional, sino que se les da y son ellos los que cumplimentan. O sea, que es válido que lo haga una persona u otra, pero no he visto que haya estudios que específicamente diferencien si es más rentable o son mejor el rendimiento del test si lo hace pediatra o personal de enfermería. Luego nos preguntan qué cribados usar para valorar los problemas del lenguaje. Un poco... Pues es que los he mirado, pero se me ha olvidado cómo se llamaba. Te lo puedo decir. Era algo así. Pues no lo tengo ahora a mano. El más utilizado no lo tengo ahora a mano. Sí. Pues eso apúntalo, Pepe, y lo... Sí, lo hacemos también vía sí. ¿vale? Vale. ¿Y Muy cómo bien. lo mandamos eso?
Pues yo creo que lo podemos hacer vía a los socios, pues mandamos un correo con las 2 preguntas y las 2 respuestas y ya está, ¿no? Vale, Y así se entera todo el mundo, ¿eh? vale. Pero vamos, que si miras el documento este de cribado de los retrasos del lenguaje, en la bibliografía que os he dado está ahí explicado cuáles son los test que se han utilizado y eso. No me acuerdo cómo se llama. Y luego, por un lado, Pedro nos da las gracias y por otro lado, Manolo Praena nos puntualiza que lo que quería decir es que él pasa el MChat porque ve ciertos signos de autismo y entonces cuando les dice a los padres que tienen posiblemente un autismo es cuando muestran preocupación, que a veces la preocupación de los padres no es como fiable. Sí, no, es que Entiendo. es la preocupación de los padres o de los clínicos, también está incluida en este, incluso también habla de los cuidadores y los profesores, es decir, también pueden levantar la liebre, por decirlo de alguna manera, los profesores los cuidadores de la guardería, los padres y por supuesto los médicos. Eso pues nos ha pasado, incluso los padres muestran preocupación o a veces muestran incluso rechazo cuando se les sugiere que puede haber algún problema de ese tipo. El tema es delicado y muy complejo. A veces los padres pues se ponen como una especie de venda delante de los ojos. Y en principio no hay más preguntas, ¿eh? O sea que me imagino que habremos terminado. O sea que nos queda revisar esos 2 temas y dar las gracias a todos los que habéis participado, los que os habéis apuntado, los que lo veréis en diferido. Y de verdad que es una satisfacción el poder haber hablado de actividades preventivas en este foro porque nos parece muy trascendente. Y gracias, María Jesús, por tu participación. Pues muchas gracias a todos. Es un poco raro estar hablando a una pantalla, pero bueno, es lo que hay ahora. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Vale, pues yo creo que finalizamos la sesión, ¿vale? Buenas tardes a todos y feliz Navidad, pasarlo muy bien. Feliz Navidad.